de la cura. Se la están saboreando. La verdad es ofensivo. Y pues si quieren recuperar a la sociedad, no va a ser de esa manera. Van a tener que bajar los costos, pero tremendamente. Oí que la India ya hizo una... Hay un laboratorio que se llama Seneca, junto con la Universidad de Oxford, ya están cerca de proponer una vacuna. Yo la verdad le tengo mucha desconfianza a las vacunas que vayan a salir ahorita en este momento, o que estén a punto de salir. Ya sus proyectos ya van avanzados, pero cada día se saben cosas diferentes del virus. Y hay muchas cosas que no se saben. Por ejemplo, lo más reciente que leí es que si una persona se infectó del virus, pues su cuerpo genera anticuerpos, o sea, defensas, ¿sí? Y entonces unos médicos chinos se preguntaron, hicieron un estudio, se preguntaron, ¿siempre les duran? Les decía, ya se les van a quedar para siempre los anticuerpos contra el virus, y resulta que no. Resulta que una vez que te enfermas del virus, los anticuerpos que generaste te duran 2 o 3 meses. Y entonces después de 2 o 3 meses, te puedes volver a contagiar. Eres muy susceptible a contagiar. Entonces, la vacuna, ¿para qué te va a servir? ¿Para 2 meses? ¿Para 3 meses? El cuerpo así está funcionando. Porque la vacuna, eso es lo que va a hacer que tú generes anticuerpos. Y entonces hasta ahorita los anticuerpos naturales, digamos, si efectivamente te dio el virus, te duran 2 o 3 meses. Imagínate una vacuna artificial, de manera artificial te va a generar anticuerpos. ¿Cuánto tiempo te van a durar? Yo desconfiaría de una vacuna ahorita. Todavía hay muchas cosas que se tienen que descubrir. Les mandé... Profe. Sí. O muchos decían que si te enfermabas, según corriera el riesgo que te pudiera volver a dar una segunda ocasión. Muchos decían eso. Es lo que estoy explicando. Ajá, pero que de por vida. No. Según. No va a ser así, porque lo que se sabe es que cuando te enfermas, mira, cuando pescas el virus, tu cuerpo solito produce defensas. Esas defensas se llaman anticuerpos, ¿sí? Entonces, pues ya te da, en caso de que te salves, en caso de que la libres, pues tu cuerpo generó las defensas para ese virus. Y entonces la pregunta que te haces es, ¿esas defensas cuánto tiempo te van a durar? Lo que descubrieron hace no más de una semana es que esas defensas duran de 2 a 3 meses. ¿Qué quiere decir? Que después de 2 o 3 meses que te enfermaste, eres susceptible de volverte a enfermar. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Y bueno, esta es una situación normal. Normal quiere decir, te da el virus, natural más bien es la palabra. Te pega el virus, te enfermas, produces anticuerpos y la libras, órale. Las defensas que produjo tu cuerpo te van a durar 2 o 3 meses. Pero después de 2 o 3 meses vas a quedar otra vez indefenso. Te puedes volver a infectar. ¿Sí? Sobre todo los viejos, que son los que nos tenemos que cuidar más, porque una vez que la pescamos, si el virus se va sobre las debilidades que uno pueda tener. Por ejemplo, si uno tiene presión alta, ahí te jode. Es un virus chingativo. Si tienes diabetes, te ataca también sobre tus debilidades de la diabetes. Del corazón igual.
Lo que hace el virus es inflama todo tu cuerpo lo inflama. En particular se aloja en los pulmones y te crea ahí una cochinada en la base de los pulmones que se llama fibrosis. Así es como funciona este virus maricón. Entonces, pues yo creo que ahorita lo más barato es cuidarnos. No hay de otra. A lo mejor el jueves les doy la clase desde mi oficina. Voy a ir el jueves a la UAM y dependiendo de cómo estén las cosas, les doy la clase desde mi oficina. Tiene mucho tiempo que no voy a mi oficina. Bueno, recibieron una tarea, creo que se las envié ayer domingo, no me acuerdo, o el sábado. Una tarea de funciones. Una tarea de funciones, no de funciones, de funciones. ¿No quieren hablar? Sí, aquí, bueno, aquí lo tengo a la mano. Ok. Entonces, si tú la recibiste, seguro todos la recibieron, porque la envié a mi base de datos a todos los que les invito a la clase, a todos ellos les debió llegar la tarea. Ese es lo mínimo que requiero que sepan de las funciones. Les voy a platicar así un panorama general, qué es lo que yo espero. Durante toda su carrera, en todas las materias, casi en todas, les va a aparecer la necesidad de probar que una función es inyectiva o biyectiva, o la necesidad de calcular la inversa de una función, o los que tengan intereses en álgebra. Hay ciertas funciones que reciben un nombre muy especial que se llaman homomorfismos. Pueden ser homomorfismos de grupos, de semigrupos, de monoides, de anillos, de campos, y a veces es necesario saber si esas funciones son biyectivas, pues porque la biyectividad te permite trabajar de uno es preferencia, entonces trabajas en uno y ahí resuelves problemas y luego te regresas. Si un problema no lo pudiste resolver en un mundo, con una función biyectiva te puedes ir a otro mundo y ahí en ese otro mundo tienes una traducción del problema y a lo mejor ahí es más fácil resolver. Para eso son las funciones biyectivas, las suprayectivas, las inyectivas. Todo lo que yo quiero es que entiendan bien los conceptos, que entiendan muy bien cuál es el concepto de la función inversa. La definición de función inversa es lo más simple que se puedan imaginar. Pero para que yo pueda tener una función inversa, la función inversa debe de hacer lo mismo que la función original. La función inversa va de regreso. ¿Y qué es lo que hace? Si f manda x en y, ¿qué es lo que va a hacer f a la menos 1? Pues y lo va a regresar a x. Esta es la definición de función inversa. Pero necesito que la inversa sea función. Y para que sea función, necesito que y, que está en el contradominio, solo lo regrese a uno solo. Porque si lo puedo regresar a 2, entonces no sería función. Y entonces, cuidar ese detalle se logra con la inyectividad. Dos distintos van a parar a dos distintos. Entonces, este cuate de acá solo puede regresar a uno, no a dos. Entonces, eso me va a dar la garantía de que la función inversa sea función. Si no, nada más se le llamará la relación inversa. Esa es la filosofía de esta parte. Yo creo que esta semana termino este tema y en la semana 9, esta es la semana 9, en la semana 9 no sé qué darles, si darles un poquito de aritmética de los enteros, números primos, ecuaciones diofantinas,
rectas con puntos enteros, etcétera, o si dar polinomios. Pero yo creo que lo más seguro es que les dé una semanita de aritmética y con eso los evalúo. Y luego voy a ofrecer un curso de polinomios, yo creo de una semana o 2 semanas. Tal vez de una semana. Un curso de polinomios. Pero bueno, pues como eso ya no lo voy a evaluar, pues para que los interesados en el tema sepan más o menos de qué se trata. ¿Sí? Entonces, bueno, pues vamos a continuar. La clase pasada estudiamos hoy es lunes, la clase pasada fue el viernes y el viernes estuvimos si hoy es 29, 28, estuvimos a 26. 26, sí. El 26. Y lo que recuerdo es que con varios ejemplos, con varias funciones que graficamos, di la definición de lo que es una función inyectiva. La definición es: los elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas. Eso fue lo que probamos, lo que les di, no probamos nada. Esa es la definición formal de función inyectiva. Y entender esa definición es bastante fácil. Si además yo conozco la gráfica de la función, decidir si es inyectiva o no es muy fácil. Es muy fácil. Agarro cualquiera dos distintos del dominio, me fijo en sus imágenes sobre la curva, me fijo en sus imágenes, y si son distintas, cualesquiera dos distintos que yo agarre, eso es garantía de que sea inyectiva. Pero esa definición de inyectividad no es la apropiada, no es la buena. Esa definición que les di de inyectividad es simplemente para que entiendan qué significa que una función es inyectiva. Es muy fácil entender qué es una función inyectiva con la definición que les di el viernes. Es muy fácil. Pero si yo quiero usar esa definición para demostrar que una función es inyectiva, no me sirve. No sirve esa definición. Agarrar dos distintos y demostrar que sus imágenes son distintas, no sirve esa definición. Repito, esa definición solo me sirve para entender qué significado tiene en la gráfica, si es que puedo hacer una gráfica, qué significado tiene una función inyectiva. ¿Cuál es el significado geométrico? Claro, cuando puedo hacer geometría. Cuando no puedo hacer geometría, pues tendré que hacer otras cosas. A lo mejor mi función no se presta para hacer geometría. Imagínate que voy agarro el producto cartesiano de 0,1 con 0,1 con 0,1 con 0,1. Imagínate que agarro, fíjate en el conjunto 0,1, 0,1, y hace el producto cartesiano con el 0,1. ¿Quién te queda? ¿Me puedes decir quién te queda? A ver, díganme, ¿quién es el producto cartesiano de este con este? ¿0,0? ¿Qué más? 0,1. Sí, ¿qué más? 1,0. Sí. Y 1,1. Y 1,1. En lugar de pensar al 0,0, mejor lo voy a ver así, mira. En lugar de pensar a este, lo voy a ver así. En lugar de pensar en este, lo voy a ver así. Y en lugar de pensar en este, lo voy a ver así. ¿Sale? Bueno, este es el producto cartesiano de 0,1 con 0,1. Ahora imagínate
el producto cartesiano con él mismo, pero 64 veces. ¿Te imaginas qué es lo que vas a tener? ¿Verdad? Son como arreglos con 64 entradas. ¿Verdad? Si nada más es el producto de 2, pues son de 2 entradas. Pero si es el producto de 64 veces este conjunto, te quedan arreglos de 64 números, todos ellos ceros o unos. ¿Quién sabe cómo estén arreglados? O sea, son cadenas de ceros y unos, ¿verdad? ¿Les recuerda algo eso? Una cadena de ceros y unos en algún orden. Una cadena de ceros y unos o de unos y ceros ahí todos revueltos. No. Pero me binario. Lenguaje. Cuando tú estás escribiendo una cartita en Word, ¿a poco crees que la computadora está leyendo? Rodrigo tiene sed y mañana va a ir a clases. ¿A poco crees que la computadora está escribiendo eso? No, la computadora escribe, lo único que entiende es ceros y unos. Ese es el lenguaje de una computadora. No exactamente es también es un código binario, pero de entrada es el lenguaje con el único lenguaje que entiende una computadora. ¿Sí? Ahora imagínate una función que va de este producto cartesiano a algún otro lugar. Entonces ahí no puedo hacer geometría. Hay funciones en las que no puedo hacer geometría. Y las funciones que estudias en cálculo, en análisis, en muchas materias, sí se puede, a veces se pueden dibujar, a veces te sirven para modelar. Son muy importantes las funciones en toda la matemática, en estadística, en probabilidad, en topología, en teoría de números, en toda la matemática, el concepto de función y el concepto de conjunto son claves. Los conjuntos te proveen el lenguaje, las herramientas para comunicarte, para aglomerar objetos, etcétera, ¿sí? Y las funciones, pues, son reglas que mandan un conjunto a otro conjunto. A veces esas reglas tienen geometría, puedes hacer geometría. Muchas veces puedes hacer geometría. Y si puedes hacer geometría, pues puedes probar cosas con la geometría. ¿Qué funciones mandan circunferencias en circunferencias? Funciones que van de R2 en R2. ¿Qué funciones mandan una circunferencia en una recta? Esos son los grandes problemas que le interesan a la... Entonces lo que hay que aprender es a manejar las funciones. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Saben una cosa? Que no tengo mi trapo. Voy a tener que ir por mi trapo.
Bueno, la definición de función inyectiva. F es una función. ¿Podría subir tantito su cuadro, profe? Sí. Ahí. F es una función. Gracias. Voy a decir que mi función es inyectiva. Vean, si x1 distinto de x2 en el dominio de la función, si x1 es distinto de x2, entonces f de x1 también es distinto de f de x2. Esa es la definición de inyectividad. Esta es la definición de inyectividad. ¿Sale? Y con esta definición les expliqué, cuando puedo hacer geometría, cuál es el efecto sobre la gráfica. Una función que tiene máximos o tiene mínimos no puede ser inyectiva. Entonces, déjenme ver. Profe, ¿puede hacer tu cámara un poco hacia la izquierda, por favor? ¿Así? Sí, gracias. Ok. Hoy estamos a 29. 29 de junio. Bueno, con esta definición yo les expliqué, la clase pasada cuál es el efecto geométrico en una función, si es que se puede hacer geometría. Ya les comenté que a veces no se puede hacer geometría con las funciones, pero generalmente, dependiendo del curso que estén tomando, puede ser análisis, cálculo, no sé, topología, ecuaciones diferenciales, sobre todo. En todas ellas dependen mucho de la geometría. Todas esas dependen de la geometría. Y a veces es muy importante tener conocimiento de esta clasificación de las funciones, ¿sí? Pero les decía hace rato que aplicar esta definición, cuando yo quiero mostrar que una función en particular es inyectiva, esta definición no sirve. Les voy a dar la primera explicación que les puedo dar para sugerirles que esta definición de inyectividad no sirve, es la siguiente. Si ustedes hacen un paseo ahí en su memoria
de todo lo que han estudiado en matemáticas, de todo lo que todo lo que tenga que ver con números y el álgebra de Baldor y todas esas cosas, se darán cuenta que todo, casi todo se maneja con este símbolo igual. Casi todo en la matemática se maneja con el igual, no con el distinto. O si no se maneja con esto, se maneja con estos, miren. Con el menor igual, con el menor, con el mayor igual. Estos son los distintivos de casi toda la matemática. Pero no estos, no el distinto. Es raro el resultado que te encuentras que te maneja cosas, pero sí los hay, ¿verdad? Esta definición no me sirve, pero es muy útil para entender qué significa que una función sea inyectiva. Dos distintos en el dominio van a parar a cosas distintas. Dos distintos en el dominio tienen imágenes distintas. Y ahora lo que voy a hacer es recordarles algo que saben de la lógica elemental, ¿verdad? Fíjense que en la definición, ¿qué es lo que tengo? Si P, entonces Q. Donde P es esto que está aquí subrayado y la afirmación Q es esta. Este es Q. Son mis proporciones. Fíjense. X1 distinto de X2, eso es una afirmación, claro. Aquí está. X1 distinto de X2. Y la otra afirmación es f de X1 es distinto de f de X2. Entonces, lo que ustedes saben de lógica es que P implica Q es exactamente lo mismo que no Q implica no P. Es lo mismo. Entonces, ¿cuál sería mi definición de inyectividad usando ahora este formato? Entonces, no Q implica no P. No Q quiere decir lo siguiente. Si f de X1 es la negación, es igual a f en X2, entonces, X es la negación de esta, X1 es igual a X2. Qué interesante. Esto también es la definición de función inyectiva. Y es la misma definición. Esto y esto que está arriba es exactamente lo mismo, porque ya sabemos que en lógica estas dos expresiones se leen distinto, pero tienen exactamente el mismo significado. ¿Sí? Y esta es la definición que se usa para probar si una función es inyectiva o no. Para probar que una función no es inyectiva, lo que tienes que hacer es agarrar dos distintos y ver que tienen la misma imagen. Para probar que una función es inyectiva, tienes que suponer que dos tienen la misma imagen y probar que ellos son el mismo. ¿Sí? Un ejemplo muy sencillo de función inyectiva. Las funciones que voy a utilizar normalmente son numéricas, pero esto se puede trabajar con cualquier clase de funciones. ¿Sí? ¿Tienen preguntas? Vean, por ejemplo, el primer
Un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, me voy a fijar en una función que vaya de los reales en los reales y la voy a definir así. A una x la voy a mandar en 2x más 5. O sea, te estoy diciendo que f de x es igual a 2x más 5. Díganme ustedes, ¿cuál es la gráfica de esta función? Una red. Entonces, si ustedes se la imaginan, la geometría de esta función, pues la intuición les dice, nada más de imaginársela, esa es inyectiva. Dos distintos van a dar a dos distintos. Bueno, pero ahí yo no puedo usar esa definición, tengo que usar esta. Entonces, supongamos que dos tienen la misma imagen. Supongamos que f de x1 es igual a f de x2. Voy a usar mi definición nueva. F evaluado en x1, pues es 2x1 más 5. Igual, f evaluado en un número x2, pues es 2 veces x2 más 5. Y si ustedes manipulan esto, cancelo el 5, cancelo el 2, y me queda que x1 es igual a x2. Es lo que concluí. Si dos tienen la misma imagen, entonces son el mismo. Por tanto, esta función que acabo de checar es inyectiva. A veces probar que una función es inyectiva no es fácil, tiene su chiste, pero la filosofía es la misma. Supón que dos tienen la misma imagen y ahí te arrancas a ver qué argumentos usas válidos para ver qué es inyectiva. Luego les voy a dar un ejemplo de una función complicada, más complicada, ¿sí? Aquí fíjense que en este ejemplo, lo que me funcionó es que puedo despejar, prácticamente puedo despejar, ¿sí? Paso 2x2 para acá, factorizo el 2, entonces me queda 2x1 menos x2 igual a 0. Entonces tengo un producto igual a 0. ¿Cuándo un producto es igual a 0? Cuando los factores son 0, pero el 2 no es 0. Entonces x1 menos x2 es 0 y por tanto x1 es igual a x2. Entonces pude despejar, ¿sí? ¿Cómo demostrarían? Grábense, esta es la definición de función inyectiva. Esta es la definición con la que se demuestra, o la definición que se usa para probar que una cierta función es inyectiva. No la de aquí arriba, ¿sí? Aunque son la misma definición, pero una es la apropiada para hacer pruebas de inyectividad. Esta es la apropiada para hacer pruebas de inyectividad. Esta. Por ejemplo, fíjense en esta función. Esta función va de los reales en
La voy a poner en los reales. Sí, en los reales. Esta función a una x la voy a mandar en 2 a la x. O sea, te estoy diciendo que mi función es f de x igual a 2 a la x. ¿Sale? Nada más piensen en una cosa. No tengo más que la definición. Tengo esta función exponencial. Y por supuesto que conozco la gráfica. Ahí a un lado de su cuaderno, ahí en la hoja donde están escribiendo, píntenme la gráfica de 2 a la x. A ver. ¿Ya pintaron la gráfica? ¿Ya hicieron la gráfica de 2 a la x? Lo estoy haciendo. Sí. Ya te la debes de saber. Bueno, lo que graficaron ahí ustedes debió ser algo así como esto. Algo así. Esta es la gráfica de 2 a la x. Sin detalle, sin detalle. Si quiero detalle, pues entonces pintaré algunos puntitos por donde pasa y listo, pero así es la gráfica. La gráfica toma esa forma, ¿sí? ¿Y qué es lo que noto con la gráfica? Que esa función es inyectiva. Aquí en esta parte, la función va cayendo muy despacito, pero va cayendo. Nunca se mantiene constante, va cayendo, así. Y ustedes deben de intuir que dos distintos van a parar, dos distintos de aquí del dominio van a caer a dos distintos. Del contradominio. R, o sea, el contradominio es todo esto. Esto es R. ¿Qué estás haciendo? Agarras, el dominio es R, aquí está el dominio. Agarras un número real, a ese número real, a un X, lo vas a asociar con 2 a la X. Si aquí está X, aquí está 2 a la X. Y entonces este punto tiene coordenadas X, 2 a la X. Así son los puntos sobre la gráfica. De esa manera son los puntos sobre la gráfica. Un valor del dominio y luego su imagen evaluada en la función f en x es 2 a la x. De esta forma son los puntos de la función y ustedes se pueden dar cuenta con la pura gráfica que esta función es inyectiva. Con la pura gráfica, supongan que no tengo la gráfica. No conozco la gráfica. Debe de ser claro para ustedes que con la gráfica esta es inyectiva. Ahí se ve. Aunque la gráfica esté chueca, movida, guanga, como sea, ahí la gráfica me indica que es inyectiva. Supongan que no tengo la gráfica. ¿Cómo pruebo que esa función es inyectiva?
¿Cómo pruebo? Uso mi definición. Si dos elementos del dominio tienen la misma imagen, o sea, si dos tienen la misma imagen, debería probar que x1 entonces es igual a x2. Si dos tienen la misma imagen, ¿cómo le hago para justificar que x1 es igual a x2? ¿Cómo le hago? F en x1 es 2 a la x1 igual a F en x2, pues es 2 a la x2. ¿Cómo le hago para concluir de aquí que x1 es igual a x2? Pues tienen la misma base, ¿no? ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Puedo sacar logaritmo base 2? Pues sí, pero estás aplicando algo que no hemos estudiado. Estás aplicando la función inversa. Sí. ¿Sí? No puedo usar ahorita, me tengo que amarrar una mano y no puedo usar cosas que, digamos, yo nada más quiero ver si con lo poquito que sé puedo probar que x1 es igual a x2. ¿Cómo le haría? No conozco la función inversa, no la hemos definido. ¿Sale? Entonces, fíjate, con pura aritmética, lo que tendrías aquí es que si yo divido ambos lados entre lo mismo, por ejemplo, 2 a la x1 menos x2, ¿a qué me quedaría igual? A 1. Divide ambos lados entre 2 a la x2. Y entonces tengo que 2 elevado a esta potencia me da 1. Entonces, ¿quién tiene que ser esta potencia? ¿Quién debe de ser? 0. Sí. Entonces, de aquí concluyo que x1 menos x2 tiene que ser 0. Y por lo tanto, x1 es igual a x2. ¿Sí? Entonces, esta función es inyectiva. Pero no me gusta mucho esta demostración que acabo de hacer. Porque de hecho, ¿cómo sé que 2 a la 0? Pues yo sé que es 1. Pero ¿cómo sé que 2 elevado a otra cosa que no sea 0 también me da 1? Díganme, ¿cómo me explico ese paso de la muerte? Ahí ese paso no le entendí cómo fue que, Sí, ¿podría entre qué repetir? dijo que dividió. A ver, ahí les va otra vez. Lo voy a borrar. Si f en x1 es igual a f en x2, quiere decir que 2 a la x1 es igual a 2 a la x2. Entonces ahora lo que hago es 2 a la x1, ambos lados divido entre 2 a la x2. ¿Sale? ¿Cuánto es esto? 1, ¿verdad? Porque estoy dividiendo un número entre el mismo. Y de este lado, por lo que aprendí en la secundaria o en el kinder o en la primaria, esto es 2 a la x1 menos x2. ¿Sí o no? Sí. Entonces tengo 2 a la x1 menos x2 igual a 1. ¿Sale? Esta es la gráfica. Entonces, lo que no me gusta de mi argumento es 2 elevado a qué potencia me da 1.
a las 0, ¿no? Pues sí. Esa es mi pregunta. 2 elevado a qué potencia me da 1. Pues yo sé que pues el exponente tiene que ser 0, ¿verdad? 2 elevado a la 0 es 1. Y bueno, si yo sé esto, quiere decir que x1 es igual a x2. Y ya acabaría yo mi prueba. Pero fíjense qué es lo flaco que yo le hallo a mi argumento. Fíjate, tú me dijiste que 2 elevado a la 0 me da 1. Mi pregunta es, ¿habrá otro número tal que 2 elevado a ese número también me quede 1? ¿Sí me entienden? Pues serían todos los números, ¿no? O sea, a ver, la Bueno, pregunta es, yo ya encontré un número, lo que estoy tapando es el exponente del 2. Yo ya encontré un número de tal forma que 2 elevado a este número me da 1. ¿Cuál? El 0. El exponente tiene que ser 0. ¿Sale? Entonces, cuando el exponente es 0, claro que 2 a la 0 me da 1. Hasta ahí debe de estar claro. 2 elevado a la 0 me da 1. ¿Sale? Ahora la pregunta es, ¿habrá otro exponente? ¿Habrá otro exponente tal que 2 a la n me dé 1? ¿Habrá otro n? Aquí uno que ya encontré es cuando n vale 0. Cuando el exponente es 0, claro que me da 1. Pero ¿habrá otro que también 2 a la es el exponente me dé 1? Creo que no. Así es, no. No lo hay. ¿Por qué? Porque la función es inyectiva. Y porque, bueno, pues de mi experiencia o de la experiencia que ustedes tienen con la aritmética, lo que aprendieron hace muchos años, desde su instrucción secundaria, como receta, cualquier número distinto de 0 elevado a la potencia 0 es 1. Eso lo aprendieron en la secundaria. ¿Sí? Bueno, todas las exponenciales son inyectivas, todas. Todas las exponenciales son inyectivas. ¿Tienen preguntas? Entonces, cuando se trata de una función numérica, pues tiene su chiste. Tampoco es para espantarse. Si yo quiero probar, si yo sospecho que una función es inyectiva, tengo que hacer aritmética. Pasar, sumar, restar, extraer raíces y hacerlo todo con cuidado. Pero algo tengo que hacer. ¿Sí? Y cada función pues tiene su chiste, pero no es para espantarse. ¿Tienen preguntas? Es que esto sí hubiera sido muy fácil, porque si yo aquí en ambos lados meto un logaritmo, si yo aquí meto un logaritmo, el logaritmo en base 2, calculo aquí logaritmo en base 2 y acá también, 2 a la x1. Y acá también aplico la función logaritmo 2 en x2. El logaritmo en base 2 de 2 a la x1 es x1 y el logaritmo acá en x2 Igual de es X2. x2. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí hubiera sido más fácil. Pero a ver, ahorita les voy a explicar algo de los logaritmos. ¿Sí? En este caso, los logaritmos aplicados en las exponenciales con la misma base se anulan
El logaritmo aplicado a una exponencial con la misma base se anula. Y una exponencial aplicada a un logaritmo se anula en la misma base. Lo voy a repetir. A ver, voy a decir esto. Bueno, así con la sugerencia que da su compañero es fácil, pero para cuidar un poco las formas, voy a aplicar el logaritmo porque yo sé una propiedad que ahorita voy a mencionar. Por eso lo puedo aplicar y concluir aquí rápido. Pero voy a mencionar dos propiedades adicionales que no me involucran la inyectividad, ni la suprayectividad, ni la biyectividad, ni ninguna pendejada de esas. Fíjense. Es la misma base para las dos. La misma base. Fíjense. Yo tengo el logaritmo en base a, se lo quiero aplicar a la X. Yo digo que esto es X. Y yo tengo A, bueno, ahorita Profe, ¿puede levantar su cámara, por favor? Sí, claro que sí. Perdón. Sí, gracias. Profe. Ahí sí se ve, ¿verdad? Bueno. Bueno, a ver, aquí mejor lo hago como pregunta. Aquí. Me voy a acordar de la cancioncita que les enseñé. La canción que les enseñé es esta. El logaritmo de esto que estoy tapando, el logaritmo de esto que estoy tapando, es el exponente al que tengo que elevar la base para que me dé esto que estoy tapando, pero esto que estoy tapando es a la X. ¿A qué potencia debo de elevar la base para que me dé a la X? ¿La misma base? No, ¿cuál base? Digo, Es X, ¿no? Así. que casi el marcador negro no se ve por el reflejo de una pequeña luz que tiene ahí. La voy a apagar. Voy a apagar la luz. ¿Se sigue reflejando? Díganme. No, ya no. Ok. Entonces, a ver, lo voy a repetir. Si yo calculo el logaritmo en base a de este número, lo que tengo que encontrar es a qué potencia, porque el logaritmo es el exponente al que elevo la base, para que me quede esta aquí adentro. Me tiene que quedar esto. Entonces, ¿cuál es el exponente al que tengo que elevar la base para que me dé esto? Pues X, ¿verdad? Esto lo que me está diciendo es que el logaritmo en a la X es X. Y es lo que aplicamos aquí. ¿Lo ven? Logaritmo en base 2 de 2 elevado a esta cosa, pues se anula, te queda X1. ¿A qué potencia tengo que elevar la base para que me quede 2 a la X1? Pues a la potencia X1. ¿Sale? Esa es la primera. Y aquí no estoy utilizando inyectividad ni nada. La otra propiedad que quiero es esta. Agarro A y lo elevo al logaritmo en base A de X. Así, calcule el logaritmo en base a de X y luego exponencia. Yo digo que esto te va a regresar a X.
todo el logaritmo en base a de x es como potencia. Sí, es a elevado a este exponente. Ok. ¿Sí? Es a elevado a este exponente. Entonces, cuando me pasan estas cosas, el logaritmo en a y aquí tengo la exponencial con la misma base, la x se queda solita, se anula. La exponencial y el logaritmo en la misma base se anula, te queda x, es como si no hubieras hecho nada. Aquí es al revés, es el logaritmo en una exponencial, se anula. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta prueba que hice aquí, esto de aquí, es solo con la definición de logaritmo. Nada más. No usé otra cosa. ¿Sí? Y eso es lo que usé acá. Ahora, de una vez, adicionalmente, quiero ver que a, cuando tiene como exponente al logaritmo en a, base a de la x, es x. Entonces, para eso, fíjense en lo siguiente. A esto que está aquí le voy a llamar y. Le voy a llamar y igual a el logaritmo en base a de x. Díganme ustedes por qué es este logaritmo. Pues porque a elevado a este número, ¿quién me da? X. Simplemente es la definición. ¿Sale? Entonces voy a seguir escribiendo. A esto le llamé y. Entonces aquí tengo a elevado a la y. ¿Verdad? Porque a esto le llamé y. Pero a la y, ¿quién es? X. Esa es la prueba. ¿Sí? Son dos propiedades que tiene el logaritmo exponencial. Bueno, entonces no necesito más que eso para probar que esta exponencial es inyectiva. Porque usando mi definición de inyectividad, f en x1 igual a f en x2, pues nada más aplico quién es la función, 2 a la x1 es igual a 2 a la x2, y yo puedo aplicar el logaritmo en base 2 en ambos lados, y uso esa propiedad de ahí arriba. Y entonces concluyo que x1 es igual a x2. No, y como dijo ahorita una propiedad que todas las exponenciales eran inyectivas, ¿no? Estas. De los logaritmos. A igual a los logaritmos. A la x es inyectiva. ¿Se acuerdan lo que hizo su compañero Gustavo Vargas? En su presentación que hizo. ¿Ahí andas, Gustavo? Sí, ¿Eres tú, Gustavo? sí, Gustavo Vargas. sí, de hecho traté de resolver la tarea, pero ya no me dio tiempo de hacer el video y hice otra presentación. Qué bueno. Bueno, en la presentación que vimos la clase pasada, Gustavo graficó el logaritmo, creo que en base 2, de x cuadrada menos 5. ¿Se acuerdan? Sí, Les voy a recordar qué es lo que obtuvo su compañero. La función tenía un dominio muy especial. A ver, quiero f que va de R en R, y lo que hace es f de x es 2 a la x, y me acuerdo que la gráfica es algo así, ¿verdad? Aquí están los reales, aquí están los reales, ¿verdad? Ok, ese lo dejo ahí, porque quiero hacer un comentario después de eso. Entonces,
yo tenía el logaritmo en base 2 de x cuadrada menos 5. ¿Sale? Y el dominio de esta función había que estudiar cuando x cuadrada menos 5 es positivo. Y entonces habíamos obtenido que si esta es mi función f de x, entonces el dominio de esta función, el dominio de f, era desde menos infinito hasta menos raíz de 5 abierto, unión, raíz de 5 hasta infinito. Ese era el dominio de esa función. Exactamente, ese es el dominio de esta función. Y entonces, digamos que aquí está menos raíz de 5, por aquí está raíz de 5, y entonces el dominio es esto. Todo esto. Ese es el dominio. Sin tocar a raíz de 5 y a menos raíz de 5. Porque en estos dos puntos, x cuadrada menos 5 vale 0 y el dominio y la función no la puedo, un logaritmo no lo puedo calcular en 0. Los logaritmos no están, ningún logaritmo está definido en 0. Y entonces lo que obtuvo Gustavo es algo así como esto. Gustavo obtuvo que la gráfica hacía algo así. Es lo que está en azul. Las dos ramas esas es un prototipo de la imagen del logaritmo en base 2 de x cuadrada menos 5. ¿Verdad? ¿Ustedes creen que esta función sea inyectiva? A ver, díganme, ¿ustedes creen que esta función sea inyectiva? No. Dime por qué. Bueno, se ve que si agarramos... no, estoy confundido. Sería... A ¿Sí? ver, haz un esfuerzo por comunicarnos lo que estás pensando. Haz un esfuerzo. Te escuchamos. Es que no sé cómo No, pues expresar la idea que tengo. haz el esfuerzo. A ver, ¿cómo le haces? Haz un esfuerzo por platicarnos lo que estás pensando. Échale ganas. Cuando puedo hacer geometría, por ejemplo, digamos, tengo una gráfica, algo así. ¿Cómo veo que esa cosa no es inyectiva? Pues lanzo una recta paralela al eje de las X. Y esta recta, si cruza más de un punto a la gráfica, no es inyectiva. ¿Por qué? Mira, aquí hay dos distintos, aquí hay otro. Aquí hay dos distintos lea que tienen la misma imagen, ¿verdad? Entonces, esta no es inyectiva. Eso se los dije. Si conocen la gráfica de una función, es muy fácil observar si es inyectiva o no es inyectiva. Si la gráfica tiene cosas así como estas, tiene máximos, mínimos, esa no es inyectiva. Ninguna función que tenga máximos y o mínimos, ninguna de esas es inyectiva. Pero no basta con eso. ¿Qué me dicen de esa función? Mire, como si puede leer el chat,
si restringe el dominio, ya sea que agarre de menos infinito a menos 5, menos raíz de 5, o agarre la otra parte del dominio, ahí sí pudiera ser inyectiva. A ver, otra vez. La gráfica de esta función, de esta, es esta rama y esa rama, las dos ramas. Esto azul y esto azul. Esa es la gráfica. Ya la conoces. Ahora dime, ¿tú crees que sea inyectiva? No. Exacto, dime por qué. Si trazamos una recta paralela al eje Y, va No. a haber No. ¿Paralela a quién? al eje X, perdón. Ok. Y lo puedo hacer de muchas formas, ¿eh? Mira. 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 Tengo un chorro de parejas distintas que tienen la misma imagen. Por ejemplo, si trazo esta, aquí está mi X1, aquí está mi X2, y estos dos tienen la misma imagen. Si trazo esta recta, aquí tengo mi X1, aquí tengo mi X2, y los dos están en el dominio, son distintos y tienen la misma imagen, etcétera. Y para allá abajo tengo otra gama, ¿sí? Entonces, esta función no es inyectiva. ¿Cómo lo observé? Con la gráfica. ¿Ya te quedó claro, Jesús? Ni aunque agarremos la mitad de la gráfica. A ver, No, ¿verdad? toda mi función, yo quiero pensar no en toda mi función, no ok. nada más en un pedacito de la función, no. Mi función es esa. Ok. ¿Cuál es la gráfica? Estas dos ramas que están aquí, estas dos ramas. Toda ella, ¿es inyectiva? No. No. ¿Sale? Pero yo la puedo provocar y hacerle inyectiva, la puedo alterar. No alterar su regla de correspondencia, esta es su regla de correspondencia. Si yo altero el dominio, la puedo hacer inyectiva. Eso sí lo puedo hacer. Pero toda la función, así como está escrita de nacimiento, no es inyectiva. Pero la puedo alterar para hacerla inyectiva. ¿Me entienden? Así solita la función no es inyectiva. Ay, ya te estoy diciendo por qué no es inyectiva. Hay dos distintos que tienen la misma imagen. Entonces basta con que encuentre dos distintos que tienen la misma imagen para concluir que la función no es inyectiva. ¿Preguntas? Pues no. No he dicho que es una función par, pero la respuesta es no. Una función es par cuando evaluado en X y evaluado en menos X vale lo mismo. Y nada más por la pura definición no es inyectiva. Porque X y menos X son distintos, ¿no? ¿Sí? Por esa razón no es inyectiva. Entonces, ninguna función par es inyectiva. Una función par, diría que, por ejemplo, menos 5 y 5 paran al mismo valor de Y. Van a parar, si es par, y si 5 y menos 5 están en el dominio, entonces f en menos 5 vale lo mismo que f en 5, si es par. Una función es par si f... A ver, aquí lo voy a escribir. F de x es par, es una función par. Si
cuando la evalúo en X y cuando la evalúo en su inverso aditivo, me queda lo mismo. Si f en X es lo mismo que f de menos X. Tú sabes esto, que si X no es 0, entonces X es distinto de su inverso aditivo, ¿sí o no? 5 es distinto de menos 5, pero f en 5 vale lo mismo que f en menos 5, entonces no puede ser inyectiva. Inyectiva quiere decir dos distintos van a parar a dos distintos. ¿Está claro? Ninguna función par es inyectiva. Digamos que eso es muy teórico, ¿verdad? Un ejemplo de función par es, pues, x cuadrada. Porque x cuadrada y menos x al cuadrado son lo mismo. Otro ejemplo de función par, pues es la función coseno, ¿no? Es otro ejemplo, porque coseno de x y coseno de menos x valen lo mismo. Entonces, cualquier función par, ninguna es inyectiva. Y bueno, aquí ustedes se dan cuenta en este ejemplo con el logaritmo en base 2 de x cuadrado menos 5, se dan cuenta que esta no es inyectiva. Bueno, ¿para qué me quise acordar de este problema? Me quise acordar por lo siguiente. Aquí lo tengo todavía. Miren ustedes. Esta función que tengo aquí esta que tengo es... no. Esta no me va a servir. Pero aquí voy a pintar la que me va a servir. Aquí voy a pintar el logaritmo en base 2 de x. Esta que sea g de x. Voy a pintar esta. ¿Cómo es la gráfica del logaritmo en base 2 de x? Pues es así. Aquí está el 1. Viene pegándose por acá, viene por aquí, por acá. Vamos. Esta es la gráfica del logaritmo en base 2 de x solita. Y este es logaritmo en base 2 de algo que no es x cuadrada menos 5. Vean, las gráficas son muy distintas. Las gráficas son muy distintas. El dominio de esta función de logaritmo de cualquier base de x, aquí el dominio es de 0 a infinito. Y vean el dominio aquí de esta función, ¿quién resultó ser? No es 0 infinito. No todos los logaritmos se comportan igual. Todo depende de lo que yo tenga en el argumento. Este es mi argumento. Aquí no tengo x, pero cuando tengo x, todas son así. Todas son así. Y sus dominios son de 0 a infinito. Todos los logaritmos son así. Pero cuando yo cambio el argumento por una función más elaborada, poquito más elaborada, vean qué cosas pueden pasar. Vean qué cosas pueden pasar. Entonces tengan cuidado con los logaritmos. De los logaritmos que yo hice, teoría es de estos. Todavía probamos algunas cositas hace rato, que el logaritmo en base a anula a la x.
Y es más, lo puedo probar. Elevado a f de x y aplico un logaritmo, se anula, te queda f de x. Y también el logaritmo en base a de a la f de x también te queda f de x, y a elevado a la logaritmo en base a de f de x también te queda f de x. La prueba es exactamente la misma. Entonces vean, quiero que distingan, no es lo mismo logaritmo de x que logaritmo de cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa te altera el dominio, pero me acuerdo que los logaritmos solo se pueden calcular en números positivos. Y a eso me ayudó esto. Lo que esté aquí adentro tiene que ser positivo. Bueno, pues lo que esté allá dentro del logaritmo en aquella base tiene que ser positivo, lo tengo que cuidar, si no, no puedo sacar logaritmo. Eso tiene un efecto en la gráfica. Vean cómo resultó la gráfica. ¿Sí? Bueno, ¿hay preguntas? Esto nada más es para que comparen. Aunque yo esté sacando logaritmo, no todas las gráficas de los logaritmos son así. Si yo altero el argumento, seguramente voy a alterar la gráfica. La gráfica de ese logaritmo de x cuadrada menos 5 son estas dos ramas. Todo eso es. Y por supuesto que no es inyectiva. Esta sí es inyectiva. ¿Sí? Fíjense ustedes que esta función, hace rato dije una cosa, ¿eh? Hace rato les dije que si una función tiene máximos o mínimos, no puede ser inyectiva. ¿Se acuerdan que lo dije hace rato? Háganme un dibujito con una función que tenga al menos un máximo. Y no se diga si tiene un mínimo. Ustedes dibujen ahorita en su cuaderno una función que tenga un máximo. Y van a ver que no es inyectiva. Háganlo, por favor. Tienen 15 segundos. A ver, ¿ya lo hicieron? ¿Ya me dibujaron una función que tenga un máximo? Sí. ¿Y ya verificaron así geométricamente que no puede ser inyectiva? Sí, Nada más trazan una recta paralela al eje de las X y con eso tienen, ¿verdad? Para verificar que hay dos distintos que tienen la misma imagen.
¿verdad? Y luego la pregunta que sigue es, ¿y si la función no tiene máximos ni mínimos? Fíjense, si la función no tiene máximos ni mínimos, ¿puede ser inyectiva? ¿Siempre es inyectiva? Ahora No, no. Dame un ejemplo. X elevado a la 5. Pues no conozco la gráfica. Ahora, o sea, dime cosas que sepan tus compañeros. X cuadrada. No, X cuadrada sí tiene un mínimo, ¿no? Sí. Ahora, sí, el vértice, exactamente, y va para arriba, tiene un mínimo. O menos X cuadrada tiene un máximo. No, búscame un ejemplo de una función que no tenga ni máximos ni mínimos. Una recta. Una recta. Ese es un ejemplo de una función que no tiene ni máximos ni mínimos y que es inyectiva, ¿verdad? También la que nos dio su compañero. ¿Se acuerdan de la cúbica? ¿Cómo es la cúbica? Se parece a la tangente, ¿no? Sí. La cúbica es así. Y todas las impares, X cúbica, X quinta, X séptima, X, todas son iguales. Así. Nomás que unas son más prolongadas que otras. Conforme la potencia impar va avanzando, las gráficas son más levantadas, rápido se botan. ¿Sí? Ninguna de esas tiene máximos ni mínimos y todas ellas son inyectivas. Quisiera un ejemplo de una función que no tiene máximos ni mínimos y que no es inyectiva. ¿Habrá algún ejemplo? Tengo ganas de reírme. una recta con pendiente ¿Con pendiente qué? 0. Una recta con pendiente 0. Ok, ese es un ejemplo, Pues ¿verdad? sería la que es paralela al eje ¿qué? X. X es así, cualquier recta paralela al eje X no tiene ni máximos ni mínimos. A ver, entonces voy a reformular la pregunta. Ya me respondieron bien, los voy a forzar más. Quiero un ejemplo de una función que no sea una recta. Que no sea una recta y que no tenga máximos ni mínimos. Una función que no tenga máximos ni mínimos no debe de tener. Y quiero que no sea inyectiva. ¿Podría ser el ejemplo que tiene atrás, el del logaritmo? Exactamente, por eso me quería reír. Ahí lo tienen. Esa función no tiene ni max. Muy bien. ¿Quién contestó? ¿Quién contestó? Yo, soy Salma. Órale, pues muy bien. Ahí está el ejemplo, miren. Esa función no tiene ni máximos ni mínimos. No es un ejemplo trivial, no es una recta, ¿verdad? Y no es inyectiva. Así como está, no es inyectiva. ¿Tienen preguntas? No. A ver, nos las hace más difícil de lo que... No, hombre, ¿cuál difícil? Nada más es un juego. Jueguen con esto. Un juego difícil. Pues eso es para machos y para hembras. Lo trivial, puta, pues aquí no. Lo trivial lo haces hasta por teléfono. Ese es el juego. Bueno, lo que quiero que observen en estos dos ejemplos
y que me va a funcionar en cualquier otro ejemplo es lo siguiente. Voy a reescribir mis funciones. Digamos que G, no G, F. Digamos que F es una función que va de los reales en los reales y la defino así. Este es F. ¿Sí lo ven? Sí, sí lo ven. Ya está un poquito oscuro. Pero sí lo alcanzan a ver. Es una función que va de los reales en los reales y lo que hace es a un x lo mandas en logaritmo en base 2 de x cuadrada menos 5 y esta es la gráfica. Este es el dominio, ¿verdad? Y por supuesto que pues aquí no estamos pintando a toda la función porque pues no nos alcanza el papel. Esta función pues sigue creciendo, se va para arriba, sigue creciendo. No sé si hay una asíntota por acá, pero yo digo que no. La función va a seguir creciendo, va a seguir creciendo. Aquí no hay manera de visualizar que tenga una asíntota. Sigue creciendo en ambos lados, ¿verdad? Bueno, fíjense ustedes en lo siguiente. Igual acá, en este logaritmo, en base 2, nada más de x. ¿Sale? Y voy a pintar otro ejemplo. Otro ejemplo va a ser esta. Voy a agarrar h que vaya de r en r y que haga lo siguiente. A una x lo mandas en x cuadrada. Esta. ¿Cuál es su gráfica? Esa ya se la saben, ¿verdad? Esa se la saben muy bien. La gráfica de esta es así. Así. Y va para arriba, así, indefinidamente, va para allá. Este es el eje Y, este es el eje X. Y lo que quiero observar en todos estos ejemplos, en estos 3 ejemplos, lo que quiero observar en todos estos ejemplos, aquí está el eje Y, aquí está el eje X, así, este es el eje Y. Esta rama de este logaritmo hace esto así. Esta rama hace todo y va para arriba, va para arriba. Este logaritmo va para arriba, nada más pinté un pedacito, va para arriba, aquí, va para allá. Aquí mi parábola empieza aquí, va para arriba. Es una función que va de aquí para acá. ¿Sale? Bueno, quiero que observen lo siguiente. Mis funciones empiezan aquí, este es el dominio y este es el contradominio. Lo mismo para esta. Para esta función G, así la quiero definir. Que empiece no en R, sino esta empieza en 0 infinito y va a parar a todos los números reales. Así está definida. Esta está definida en todos los números reales y quiero usar como contradominio a todos los números reales. Quiero que me digan una cosa. Ahora me voy a fijar, aquí están los reales en el eje de las Y's, ¿verdad? Ahí están los números reales. La pregunta es, ¿a cada número real proviene de alguien con la función?
Por ejemplo, agarra este número real, aquí, en el eje de las Y's. ¿Este número real será la imagen de alguien? Pues claro que sí, mira. Proviene de este X. Si agarro este número real, aquí está el 0. Aquí está el 0. ¿Sale? Estos son los reales, es el eje. Este es el eje de las Y's. Yo pregunto, agarro cualquier elemento de aquí, ¿proviene de alguien con la función? Por ejemplo, agarro ¿proviene de alguien con la función? Pues me proyecto a la gráfica y me doy cuenta que si yo le aplico a este X la función, ¿a dónde voy a parar? A este. Agarro otro número real. Por ejemplo, este de aquí. ¿Proviene de alguien? Es más, proviene de 2. Fíjate, proviene de este y proviene de este también. Agarra uno más de aquí arriba. Pues claro que proviene de 1, mira, de aquí. ¿Sale? En este caso, cualquier elemento del contradominio proviene de alguien con la función. ¿Les queda claro lo que les acabo de platicar con este? Cualquier elemento del contradominio, el contradominio es este, cualquier elemento del contradominio proviene de alguien del dominio al aplicarle la función. ¿Les queda claro? En este ejemplo, así nada más con la pura geometría, cualquier elemento del contradominio, el contradominio son todos los reales, es todo el eje Y. Cualquier elemento del contradominio proviene de alguien del dominio al aplicarle la función. Se puede verificar con la pura gráfica. ¿Tienen preguntas nada más de esto? Cualquier elemento del dominio, del contradominio, este es el contradominio, cualquier elemento del contradominio proviene de alguien de aquí al aplicarle F. Háganme preguntas, por favor, de este ejemplo, de lo que les estoy diciendo ahorita. A partir del contradominio, no, el dominio. No, mira. Ahorita no estoy, ahorita no estoy haciendo concepciones de la inyectividad. Ahorita nada más quiero que notes si cualquier elemento del contradominio proviene de alguien. Nada más quiero que notes si los elementos del contradominio son usados por la función. Ahorita no hago, yo ya di por terminado la inyectividad, ya sé qué es.
Dos distintos deben de ir a parar dos distintos y ya sé que esa definición no me sirve para probar inyectividad, tengo que usar otra cosa. Ya, eso ya, supongo que ya me lo entendieron, ¿verdad? Ahora voy a otra cosa. Ahora me voy a fijar en el contradominio. Como me escribieron la función, como la escribieron, voy a fijarme si el contradominio todo lo estoy usando. Todo lo estoy usando con la función. No sé si lo estoy explicando de tal manera que les quede claro. Quiero ver si estoy usando todo el contradominio. Fíjate, la función, mi dominio es R. De hecho, esta está mal escrita. El dominio debe de ser, no es todo R. El dominio es este. Este llama A. Así. Este es A. Para que yo pueda calcular, evaluar esta función, solamente la puedo calcular así y la voy a mandar, voy a poner allá en el contradominio a todo R. ¿Sí? La pregunta es, ¿estoy usando a todos? ¿Estoy yendo con esta regla? ¿Estoy usando a todos? ¿Estoy acaparando a todos los números reales? ¿Todos los elementos de aquí son imagen de alguien? Esa es mi pregunta, eso es lo que me gustaría poderles dar a entender ahorita. ¿Sí? Con esta función, según la gráfica, con esta función, con esta, yo digo que sí. ¿Cómo le estoy haciendo? Estoy lanzando rectas paralelas al eje de las X. Fíjate. Lancé esta recta paralela. Y lo que observo es que me cruza la gráfica en estos dos puntos. Y entonces te puedo decir que para este punto C, este proviene de este valor de X, pero también proviene de este otro, ¿eh? Ahorita no me importa la inyectividad ni nada. Nada más lo que quiero saber es si los elementos del contradominio que estoy escribiendo, eso es lo que quiero saber, si los elementos del contradominio que estoy escribiendo, en este caso el contradominio que puse es R, quiero ver si los estoy usando todos, nada más. Fíjate, voy a brincarme de ejemplo. A ver, lo voy a poner. Aquí está. A ver, este ejemplo, la parábola. Ve lo que te estoy poniendo como contradominio. Voy de R a los reales. Aquí están los reales. Es el eje de las Y. La pregunta es, ¿los estoy usando todos? ¿Estoy usando todo el contradominio? No. 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 De hecho, de la R y el signo ¿Por más, qué? ¿no? Si así se me pegó la gana escribirla. Ah, bueno, pero... Ah, ¿verdad? Así se me pegó la gana escribirla. No estoy usando a todos los del contradominio. ¿Estamos? Aquí, en este ejemplo, voy a echar un poquito de luz porque a lo mejor ya no se ve. Ya se nubló. A ver, díganme, aquí en este ejemplo, ¿ustedes qué creen? Esta función va de 0 a infinito a los reales, es este logaritmo. Y la gráfica es esta. Es esto que está aquí. Esta es la gráfica. Así, se va para allá y se viene pegando al eje de las Y y listo. La pregunta es, ¿estoy usando a todos los reales? ¿Todo el eje Y lo estoy usando? ¿Proviene de alguien cualquier elemento del eje Y bajo la función? Sí. Claro, ¿verdad? Fíjense. Todo depende cómo escriba yo la función. Por ejemplo, aquí no estoy usando a todo el contradominio. ¿Verdad? Y con esto voy a concluir la clase de hoy.
Cuando yo ocupo todo el contradominio que declaro, aquí declaré como contradominio R, pero me puse muy espléndido porque no lo estoy usando todo. Sobra algo, sobra mucho. Sobran todos los reales negativos, ¿verdad? Los reales negativos no provienen de nadie. ¿Por qué? Porque los cuadrados siempre son mayor o igual que 0. Entonces aquí no estoy usando a los negativos. Cuando yo ocupo a todo el contradominio, la función se llama suprayectiva. ¿Cómo, perdón? Cuando yo ocupo a todo el contradominio, la función se llama suprayectiva. Esta no es suprayectiva. Esta, así como la puse, no es suprayectiva porque no estoy usando a todo el contradominio. Puse como contradominio a todo R, pero no lo estoy usando a todo. Déjame hacer un dibujito. Por ejemplo, para esta función, para la parábola, mi dibujo sería algo así. Aquí están los reales, aquí están los reales, de aquí para acá viene mi función h, ¿verdad? Aquí tengo a todos los números reales, aquí está el 0, el -1, -2, todos los números reales, el -3, el -4, y lo que estás haciendo es a todos estos los estás mandando solo a los positivos, pero estos no los ocupas. Por ejemplo, dime, ¿qué número de acá al elevarlo al cuadrado te queda -1? ¿Qué número de aquí elevarlo al cuadrado te queda -2? ¿Qué número de aquí al elevarlo al cuadrado? Porque esa es la regla, ¿verdad? Elevar al cuadrado. ¿Qué número de aquí elevado al cuadrado te queda negativo? Este es todo el contradominio que yo declaré. Todo esto. Pero si te fijas, no lo estoy usando todo. Nada más usé una parte. ¿Estamos? Aquí no estoy usando a todo el contradominio. Bueno, cuando uso a todo el contradominio, la función se llama suprayectiva. Voy a escribir la definición. Eso va a ser el siguiente tema que vamos a estudiar. Por ejemplo, esta es suprayectiva, esta no. Entonces yo había escrito lo siguiente. F de A en B, una función. Y le había llamado a la imagen de F, le había llamado es aplicarle F a todos los elementos de A, donde A corre libremente en el dominio. A eso le llamé la imagen de F. Y esto, fíjate, agarras una A, le aplicas F, cuando le aplico F, ¿a dónde caigo? En B. Vean el dibujito. Pues claro que esto está dentro de B. Son las imágenes de los elementos de A. ¿Está claro? Esa es una definición que dimos. La imagen de una función. Bueno, si la imagen de F me da todo B, es igual al contradominio, entonces decimos que
que mi función f es suprayectiva. Y con eso concluyo la clase. Entonces, una función es suprayectiva cuando ocupo todo su contradominio. Nada más. Eso es todo. ¿Sí? O sea, te estoy diciendo, para que no se confundan, te estoy diciendo, ustedes van a leer una definición un poco distinta, pero es exactamente lo mismo. Estoy diciendo que B es igual a todos los elementos de f de A con A en A. Eso es lo que te estoy diciendo. Profe. Te estoy diciendo que si Y está en B, entonces Y es F de alguien. Eso es lo que te estoy diciendo, ¿sí? Te estoy diciendo lo siguiente. Te estoy diciendo que si yo te doy un elemento en B, entonces, pues Y debe de ser F de alguien, ¿no? Y es F de alguien. O sea, si Y está en B, existe A en A tal que Y es F de A. Esta es la definición que se van a encontrar. Profesor, ¿Qué pasó? es que no se alcanza a ver bien la definición. ¿Por qué brilla? Sí, la luz enfoca en donde está escribiendo, entonces yo creo que sí es recomendable que la apaguen o que escribimos esa parte. ¿Así? Sí, gracias. Ya se ve oscuro. Es que aquí va a empezar a llover ya. Ya está cayendo lluvia. ¿Me entendieron la definición de suprayectividad? Pues muy sencillo. Una función es suprayectiva cuando ocupo todo el contradominio. Profesor, ¿Sí? bueno, es que yo aún tengo problemas, pero quiero saber si donde tiene la imagen de la función dice que está contenida en B. Aquí sí. Ah, es que no sé. Pintarlo más grueso. A ver, así. Así. ¿Sí lo notas? Sí, solo que también lo de abajo, bueno, dice que si la imagen de la función es B, es igual a B. Es que mira, aquí arriba te dije, ¿está contenido o es igual? Puede ser que nada más esté contenido. Ve el ejemplo de la parábola. La imagen está contenida propiamente en el contradominio. En mi ejemplo de la parábola. ¿Sí? En mi ejemplo de la parábola tenía yo F que va de R en R. F va de R en R y está definida así. Entonces aquí la imagen de esta función, pues solamente estoy ocupando estos, mira. Es 0, infinito. Voy de 0 a infinito. Y esto está propiamente contenido en el contradominio. ¿Lo ves? Entonces aquí ¿está contenido propiamente o es igual? Bueno, cuando te da igual, es cuando decimos que es suprayectiva. Ah, ok. Gracias, maestro. ¿Vale? Sí. ¿Alguna pregunta? Quiero que entiendan bien estos dos conceptos, porque voy a probar cosas la próxima clase. Voy a definir una nueva operación entre funciones, que es la composición de funciones, y luego voy a hacer algunas demostraciones de cómo se comporta la inyectividad y la suprayectividad bajo la composición, algunos comentarios, cosas interesantes sobre la función identidad, y ya me voy a brincar
a ver cómo se construye una función inversa, ¿sí? Pero es muy importante que me hayan entendido qué significa que una función sea suprayectiva y qué significa que una función sea inyectiva. Y luego voy a pedirle a una función las dos cualidades, que sea inyectiva y que sea suprayectiva. ¿Sí? Y bueno, repasen por favor lo que hemos visto y lean los problemas, por favor. ¿Tienen preguntas? No. Profe, entonces, solamente tengo una curiosidad, por así decirlo. Dime. Sí, es que, en cambio, bueno, porque también puede haber funciones que no pueden ser suprayectivas, ¿no? Entonces, para que sean suprayectivas, hay que cambiar el B, ¿no? Hay que cambiar el conjunto B. No sería sería cambiar el contradominio. Mira, todas las funciones, todas, absolutamente todas, no importa cuál sea el dominio y el contradominio, todas las puedes hacer suprayectivas, todas. ¿Qué es lo que haces? Pues restringes el contradominio exactamente a la imagen. Sí, eso es a lo que me refería. Ajá. ¿Sí? Igual de la misma manera. Así haces, cualquier función la puedes convertir en suprayectiva, cualquiera. ¿Sí? Y la inyectividad también puedes alterar el contradominio para que quede inyectiva. Sí, desde el contradominio. La inyectividad la puedes controlar desde el dominio y Sí. la suprayectividad la puedes controlar con el contradominio. Y no al revés, ¿no? De ninguna forma. No, así. Okay. La suprayectividad la controlas con el contradominio y la inyectividad la controlas en el dominio. Fíjate, acuérdate de la gráfica del logaritmo en base 2 de x cuadrada menos 5. Sí. Esa no es inyectiva. Inyectiva. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que le hago al dominio? Le quito una parte, ¿no? Sí, nada más, Y al digamos, los quitarle una positivos. parte, nada más me quedo con una rama. Ah, pues esa ya es inyectiva. Entonces, eso me sirve de ejemplo para ilustrarte. La inyectividad la puedo controlar desde el dominio. Ah, ok. Con el como ejemplo, la de seno de X, ¿no? ándale, seno de X, ¿cómo la haces inyectiva? Quitándole cosas al dominio. ¿Verdad? Nada más te quedas con un intervalito. De menos pi medios a pi medios, por ejemplo. Por ejemplo, ¿sí? Entonces, la inyectividad la controlas desde el dominio y la suprayectividad la controlas desde el contradominio. ¿Sale? Eso quiero que se den cuenta. Yeah. Uh-huh. Con poquitos ejemplos, quiero que descubran eso. ¿Sí? Los ejemplos a veces no han estado tan triviales, pero me ilustran. ¿Sale? Por favor, échenle un vistazo a la tarea. Ya la próxima clase vamos a subir de tono. Vamos a hacer demostraciones con inyectividad, suprayectividad y composición de funciones. Nos vemos el miércoles, jóvenes. ¿Ya dijo que iban a hacer qué? Sí, profe. Hasta luego. Hasta luego.